Muy buenas tardes tengan todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos. Estos últimos días hemos estado bastante activos presencialmente. Hemos tenido algunas observaciones. De hecho, ayer tuvimos una en el Museo Semilla. Hubieron alrededor de 80, 100 personas aproximadamente. Fue pues bastante niños y muy interesados. De hecho, algunos de ellos, las mamás, nos contactaron y nos pidieron que los agregáramos al grupo principal de la liga. Y también tuvimos el eclipse. En el eclipse hubo muchísima gente. No estoy seguro de la cantidad, pero pienso yo que entre 250 personas a 300 aproximadamente. Incluso, pues también hubo muchísima gente interesada. Y pues qué bueno que ya estamos regresando a las actividades, ¿verdad? Pues la verdad eso me ha traído muy feliz toda esta semana porque pues ya poco a poco estamos recuperando lo que era pues, la liga. Y en esta ocasión vamos a tener una charla muy interesante de Carlos. Carlos ha sido una persona que nos ha apoyado muchísimo. Él es presidente y fundador de Frontline Science Team, que viene siendo pues un grupo, una asociación que nos intenta unir internacionalmente diferentes asociaciones. Entonces, bueno, Carlos, él es un divulgador astronómico activo, imparte charlas y mantiene espacios del radio y televisión. Es coordinador nacional de los aficionados de la astronomía en Cuba del 2001 al 2006 y fundador de la Red Astronómica de Aficionados a la Astronomía de Cuba. Fundador del grupo Pro Astronomía Cubana, fue miembro activo del grupo Cross Astronomy Society de Miami por 8 años, formando parte del board de directores, astrofotógrafo aficionado, principal participante del proyecto Mars One, fundador y presidente de Intergalactic Astronomy Fellowship, redactor de su anuario astronómico para astrónomos aficionados y, como les había comentado, fundador y presidente de Frontline Science Team. Excelente, Carlos. Pues la verdad, ha sido un placer que nos hayas apoyado. Siempre es un placer escuchar tus charlas. La mera verdad, siempre me dejas a mí con un muy buen sabor de boca y yo sé que esta no va a ser la excepción. Así que adelante, Carlos, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y les pido de favor que apaguen sus micrófonos y apaguen su cámara también. Cualquier duda la pueden dejar aquí en el chat o si nos están viendo en vivo, también en el chat de Facebook. Gracias, Carlos. No, gracias a ti. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Bueno, siempre realmente disfrutamos trabajar juntos. Realmente la Liga de Chihuahua es muy activa, lo estaba diciendo antes de comenzar la actividad y ustedes se merecen toda la colaboración posible, todo el apoyo. Bueno, hoy el título lo dice todo, ¿no? Hacia dónde vamos, realmente, y el póster les quedó muy bonito, muy explícito. Y realmente vamos a tocar algunos temas bueno, yo estoy enfocado ahora en esta época en un problema que nos ataca a nivel mundial, nos preocupa a todos, que es el cambio climático y algunas otras cosas que están vinculadas con él. Entonces, vamos a conversar un poquito, incluyendo no solo, o sea, la parte básica del fenómeno y del problema, algunos puntos importantes, y también voy a tocar algunos temas relacionados con Chihuahua y México, que creo que les van a interesar. Entonces, y probablemente ustedes conozcan muy bien, ¿no? Pero precisamente quiero tocarlo para que las personas que nos están viendo por internet pues tengan una idea de cuán real es el fenómeno. Entonces, voy a comenzar, primeramente a compartir la pantalla con un artículo. Hay algo que está sucediendo en estos días, que espero, me imagino que muchos hayan oído hablar de eso y aquellos que no, pues bueno, se los voy a dejar saber. En Sri Lanka hay un problema grave y es que no hay petróleo. O sea, hay una crisis grave de gobierno, una crisis económica, hay un montón de problemas allí metidos, pero al final de todo es que no hay petróleo para mantener funcionando el transporte, no hay petróleo para mantener funcionando los hospitales, lo que sea. De hecho, hoy no he mirado las noticias, no sé cómo está, pero esta noticia es de unos días atrás. O sea, realmente, imagínense que su país dijera, el gobernante de su país dijera que les queda un día de petróleo. Entonces, estas cosas que están sucediendo en el mundo no son por gusto. O sea, independientemente de que hay razones políticas y hay razones ideológicas y todo un montón de problemas por detrás, pero no están ocurriendo por gusto. Igualmente que la pandemia no ha ocurrido por gusto y los demás problemas, incluyendo la guerra esta que hay en Ucrania, con Rusia, de Ucrania, esas cosas. Carlos. Sí, dime.
Perdón, si puedes subir un poco más tu volumen porque se escucha muy lejos. Ok, ¿aquí me escucha mejor? Ahí mejor, gracias. Ok, tengo que acercarme más al micrófono. Bien, bueno, todos estos problemas que estamos viendo en el mundo y que han marcado este inicio, bueno, un poco más allá, 20 años después del inicio de este siglo, realmente no son casualidad, no son por gusto, son problemas que se están uniendo, son crisis que están ocurriendo y no ocurren por gusto, hay una razón, y bueno, más de una razón, hay muchas razones, pero el hecho de que ocurran debiera llamar la atención de todos. Yo repito, imagínense que ustedes estén en un país y que de momento el país se queda sin petróleo. ¿Qué sucede? O sea, las personas, de hecho hay personas muriendo en las colas, haciendo colas, líneas, para comprar petróleo para su motocicleta o lo que sea, y se mueren allí. Los viejitos van a la cola y se mueren en las colas. Entonces, en las líneas esperando para comprar. Entonces, el último anuncio que escuché es que se iba a dejar el petróleo solamente para las ambulancias y los servicios indispensables. Entonces, por supuesto, el gobernante le exige a las personas, bueno, hay que sacrificarse, bla, 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 toda esa serie de cosas que se habla mucho en política, pero realmente el sacrificio en este caso viene de hace mucho tiempo. Y me imagino que tanto los mexicanos como, bueno, todas las personas, yo como cubano también conocemos esa frase, ¿no? Hay que sacrificarse y hay que aguantar un poco más porque más adelante va a estar mejor. Entonces, este es un caso interesante que quería traer porque es el ejemplo perfecto de cómo se están reuniendo las condiciones para crear problemas a nivel social. Entonces, voy a compartir la presentación. Déjenme abrirla primeramente, porque también les tengo algunas noticias para después, para el final, pero vamos a comenzar por la presentación. Entonces, vamos a compartirla. Ok. Bueno, como bien dice, el título es ¿Hacia dónde vamos? Y precisamente puse este título porque esa es la pregunta que pienso que más debieran hacerse, sobre todo los que tienen hijos, las personas que viven solos, bueno, y que son mayores a veces, y tengo amigos que están retirados ya, y yo les digo a veces, bueno, ustedes vivieron la mejor etapa de la humanidad en los años 60, años 70, 50, cuando comenzó a surgir la televisión a color, la medicina avanzó increíblemente, comenzó a viajarse en avión y en todo tipo de... Los automóviles avanzaron increíblemente, las computadoras, todo. Fue una época de oro de la humanidad. Pero ahora en estos momentos, yo se lo digo, yo mismo tengo 53 años y me estoy preguntando a estas alturas si voy a tener retiro a la hora que me llegue el retiro. O sea, a los 65 años, quizás ya el retiro no sea a los 65 y la pregunta es, bueno, ¿habrá retiro? ¿Habrá dinero para mantener el retiro de las personas? Bueno, eso imagínense. Bueno, bueno, espero que todos conozcan la gráfica, ¿no? De que realmente estamos calentando el planeta se está calentando por nuestra acción. O sea, como todo el mundo dice cada vez que escucha hablar de esto, bueno, hay ciclos naturales, ¿cierto? Pero indudablemente, y en eso están de acuerdo la gran mayoría de los científicos. Yo conozco casos que están tratando de estar en contra de eso, pero realmente, cuando usted mira los datos, están bien claros. O sea, se está calentando el planeta producto de la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos inyectando en la atmósfera. Yo les pongo un ejemplo. Aquel que tiene un automóvil, o cuando usted viaja en un ómnibus, ¿okay? Cuando hace uso de un automóvil. Todos sabemos que si las personas se quedan encerradas en un garaje, en un lugar cerrado, una habitación cerrada con su automóvil encendido, no duran más de una hora. Terminan asfixiados, ahogados por los gases que salen del automóvil, ¿verdad? Entonces, imagínense si eso sucede, por ejemplo, pongamos aunque es más breve, pero bueno, supongamos que el proceso demora una hora. ¿Okay? Que el automóvil sea capaz de envenenarte en una hora. ¿Cuánto tiempo hemos usado cada uno de nosotros un automóvil? ¿Okay? Yo aquí lo uso aproximadamente una hora al día. Yo trabajo cerca de la casa, pero hay personas que trabajan lejos. Y tuve una época que yo manejaba 3 horas para el trabajo. Entonces, o sea, ¿cuántas veces te has matado? ¿Cuántas personas tú has matado usando el automóvil? Hay por ahí artículos muy interesantes diciendo exactamente eso. O sea, el título, nuestros automóviles nos están matando. Y claro, no son solo los automóviles, las industrias, todo lo que hacemos le hace daño al planeta de una forma. Pero en este caso, fíjense que aquí en verde están las causas naturales y en rojo la unión tanto de lo natural con lo humano y el patrón en negro que es el que se está observando.
Este es el caso del mar. Bueno, los océanos se están calentando también. De hecho, no nos hemos cocinado aquí porque los océanos absorben la mayor cantidad de calor que se está acumulando en la Tierra. ¿Okay? El 93% exactamente. ¿Okay? Entonces, por supuesto, usted sabe, y todos deben saberlo, que cuando usted pone a hervir agua en la candela, comienza a calentarse y a calentarse y a calentarse. Igual sucede con la leche. Si vas a hervir la leche, en Cuba se hacía mucho cuando llegaba la leche, había que hervirla para matar los bichitos que había allá adentro. Y en el momento que tú grabas la cara, la leche hervía y se botaba el jarro. ¿Okay? Entonces, el agua tiene esa característica, que absorbe mucha cantidad de calor, pero tiene un límite. Y en el momento que llega al límite, entonces viene un problema. ¿Okay? Entonces, aquí estamos nosotros incrementando. El océano no va a hervir, ¿verdad? Pero sí va a llegar un momento en que ese calor va a comenzar a retornar a la atmósfera. ¿Okay? Se está reduciendo la capa de hielo del Polo Norte, particularmente, y en la Antártida ahora estamos viendo fenómenos muy preocupantes. No voy a tocarlos aquí, pero es importante que las personas estén documentadas al respecto. ¿Ok? No por gusto en la Antártida tenemos un glaciar que se llama el glaciar del día final. ¿Okay? No se le llama así por gusto. ¿Okay? Como le estamos inyectando dióxido de carbono al agua del mar, pues el agua de los océanos se acidifican, se vuelve más ácido. Entonces comienzan a surgir toda una serie de fenómenos, incluyendo zonas donde antes se pescaba y llega un momento que no se puede pescar porque no hay suficiente oxígeno en el agua. Y en el caso este es un experimento que se hizo con conchas. Imagínense caracoles que necesitan de sus conchas, incluyendo el plancton famoso que alimenta a toda la cadena alimentaria del planeta, que se le disuelvan sus conchas, pues terminan muertos. ¿Okay? Entonces, realmente nosotros estamos haciendo cosas muy preocupantes en el planeta. ¿Okay? Yo sé que muchos piensan en la isla de plástico, en el plástico que estamos tirando en el mar, que también está mal. ¿Okay? Pero estos son fenómenos mucho más graves y que están sucediendo rápidamente. Esto es lo que quisiéramos que fuera el futuro, que el calentamiento no llegara a más de 2 grados, por encima de los niveles de cuando comenzó la revolución industrial, ¿okay? 1800. Entonces, esto es lo que se quisiera que fuera. Ahora, ¿qué cosa es lo que analizan los científicos? Bueno, este gráfico. Aquí tenemos, a ver si se puede ver el mouse, perfecto. Vemos 4 escenarios que ellos usan. Y dicho sea de paso, el RSP 8,5 no quiere decir que vaya a haber un incremento de la temperatura de 8,5 grados. O sea, esos 8,5 lo que quiere decir es que se van a acumular 8,5 watts por metro cuadrado de la Tierra. ¿Ok? Eso está en dependencia de la cantidad de gases de invernadero que hay en la atmósfera. Entonces, nosotros estamos por aquí en 2020 y pico, y este es el punto. Nosotros queremos que se vaya reduciendo poco a poco, ¿ok? El nivel de calentamiento. Y aquí, bueno, hay otros escenarios que demoran un poco más en reaccionar, hay otros que reaccionan un poco menos, y en aquellos donde no se reacciona en lo absoluto, que esto está a nivel de debate entre los científicos, pero si no tomamos ninguna medida, podemos llegar hasta quizás 5 grados o más de calentamiento en la atmósfera del planeta. Eso sería un desastre. ¿Okay? Nosotros tenemos hoy 1,2 grados. Se discute entre 1 y 1,2 grados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales. O sea, a nivel de la atmósfera en general. ¿Okay? Entonces, esto son aquí están se ven mucho mejor los 4 niveles posibles que se han analizado por los científicos. Y estas flechitas señalan la parte inevitable, o sea, ya el daño que hemos hecho y no vamos a tener arreglo. ¿Okay? Entonces, lo importante ahora es cuánto daño vamos a incrementar por encima de ese. O sea, mientras más demoremos en tomar acción, peor será el daño y se va a ir acumulando los efectos. ¿Okay? Entonces, esto es algo importante que trato de hablar en cada gráfica, esta gráfica en cada charla. ¿Okay? Brevemente, estoy tocando estos puntos muy brevemente. Este es el llamado índice de calor que fue aprendido por los militares norteamericanos cuando la guerra de Vietnam. Vietnam era un lugar muy caluroso, muy húmedo, y entonces de repente los soldados que estaban totalmente sanos, fuertes, con mucho ejercicio forzudo, tienden a ser así, sobre todo los que contratan aquí, y los muchachos que buscan para los ejercicios militares, y comenzaban a desfallecer en medio del campo, producto de agotamiento por el calor y por la humedad. O sea, cuando tú tienes condiciones determinadas, una combinación determinada de calor y humedad, llega un momento en que el cuerpo, por muy saludable que esté, no tiene capacidad para enfriarse. ¿Okay? El mecanismo que nosotros tenemos para refrescar el cuerpo es mediante el sudor.
Entonces, si no se disipa, si no se evapora ese sudor, tú no disipas el calor que hay dentro de tu cuerpo y nosotros generamos calor. O sea, nosotros somos cuerpos, somos seres que generamos calor para poder vivir. ¿Okay? Entonces, si ese calor no se disipa al medio ambiente, terminamos muertos. O sea, podemos terminar con un infarto, cosas por el estilo. ¿Okay? Entonces, esto es un punto importante. Esta gráfica lo que implica, y ahora vamos a ver, es que va a haber zonas en el mundo cuando llegue a la relación adecuada de temperatura y de humedad en la atmósfera, las personas no van a poder trabajar fuera. Y los que estén dentro de habitaciones que no tengan aire acondicionado van a morir. Y esto ha sucedido en todas partes. O sea, ya está sucediendo, ahora está sucediendo en una ola de calor que hay en la India, pero ha sucedido en Toronto, en Canadá, en una ciudad totalmente desarrollada, en un país de primer mundo, en el año, no recuerdo si fue 2005, una ola de calor que hubo que las personas morían en los apartamentos porque no tenían aire acondicionado. O sea, por supuesto, en Canadá se supone que no necesitarías aire acondicionado, pero ahora hay un problema. ¿Okay? Este es el famoso mapa de los 4 grados de calentamiento. O sea, si llegamos a 4 grados por encima de lo que tenemos ahora, en el año 2100 pudiéramos llegar a algo parecido a esto. O sea, esto no es algo garantizado que va a ocurrir así, pero sí la tendencia es hacia esto. ¿Y qué implica esto? Bueno, que las zonas como la India, China, acá lamentablemente lo que antes era el Amazonas, que dicho sea de paso, ya actualmente el Amazonas ya no está absorbiendo dióxido de carbono, o sea, carbono, sino que lo está emitiendo, ¿okay? Se ha invertido en procesos. Zonas aquí que pueden influenciar a toda América Central, zonas incluyendo de Norteamérica, África, por supuesto. Todo esto que está en amarillo va a transformarse prácticamente en zonas similares a un desierto, y las zonas oscuras, carmelitas, son zonas que van a ser mortales, sobre todo en horarios del mediodía, cosas. ¿Okay? Entonces, pueden ver, por ejemplo, aquí hay sucesos o sea, procesos que ya están sucediendo y que están visibles. ¿Okay? Como mencioné, por ejemplo, el caso del Amazonas. El Amazonas va a morir completamente. ¿Okay? Entonces, en estos momentos, las zonas que son muy difíciles para sobrevivir por el ser humano están prácticamente centradas, son solamente el 1% de la superficie del planeta, y están centradas en lo que es el Sahara. ¿Okay? Son las zonas más difíciles de vivir, aunque aquí en los Estados Unidos está, por ejemplo, el Valle de la Muerte y cosas así. ¿Okay? Pero son puntos muy pequeños y es una cantidad muy pequeña de la superficie terrestre que podemos habitar. ¿Okay? Pero para el año 2070, esa superficie que serían mortales para la posibilidad de vida, no solo humana, sino también para la vegetación y los animales, pudiera llegar hasta el 19% de la tierra, de los terrenos que pudiéramos habitar. Entonces, todas estas zonas que están en rojo, fíjense que antes era una zona pequeña del Sahara, pero ya después el Sahara comienza a ser prácticamente inhabitable en toda su extensión, incluyendo otras zonas como Etiopía y otras zonas de África. ¿Okay? África va a morir, está condenada a morir. Acá, en el Pacífico y en el Índico, toda esta zona, fíjense cómo la India, Arabia, los árabes, la India, parte de Australia, que está sufriendo olas de calor grandes, toda esa zona que está en rojo se va a transformar en zonas inhabitables. Y acá, bueno, pues aquí lo tienen. O sea, por mucho que parezca que la Amazonía es una parte que es bien fuerte y que pudiera resistir mucho, pues no, el Amazonas va a morir. O sea, toda esa selva que tenemos allí va a morir. Y se fijan, en la zona de América Central tenemos zonas críticas. Aquí yo vamos a hablar un poquitico sobre esto, pero ya hay efectos que están ocurriendo. O sea, esto es para el 2070, pero lo importante que quiero darles en la charla es que ya está ocurriendo. Estos son un ejemplo que publicaron aquí en el periódico New York Times de una familia que vive en Guatemala. Entonces, estos son los sembrados de maíz que ellos siembran y no se le han dado. ¿Por qué? Porque ya ocurren cosas. O hay demasiado calor, hay sequía, o hay inundaciones. Entonces, la combinación de una cosa con la otra termina matando todo lo que ellos pudieran sembrar. Por lo tanto, terminan totalmente pobres y van a terminar como emigrando. ¿Okay? Se van a ir a un lugar a buscar suerte, ¿no? A tratar de sobrevivir. Entonces, esta es una foto importante. O sea, cómo son el maíz que esta gente siembra y cómo termina fallando totalmente. Lo que ven no, es incomible. O sea, a no ser que quieras comerte la mazorca, y eso lo sabemos todo el mundo. Entonces, estos son los resultados de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, lo que se está hablando aquí ya en estos momentos es de que en unos años partes de Guatemala comenzarán a atender al clima de desierto
las precipitaciones pudieran disminuir un 60% en algunas zonas del país. Y recuerden que Guatemala es una zona bastante boscosa, o sea, una zona que se considera bastante importante. ¿Okay? Para el 2070, los rendimientos de algunos cultivos básicos en el estado donde vive este señor disminuirían en un tercio. O sea, la producción de alimentos en general va a disminuir por lo menos en un tercio. Eso implica, y por supuesto, para el 2070 se supone que la población haya aumentado, porque siempre tiene que aumentar. Entonces, a medida que la tierra deja de ser cultivable y de alimentar a las personas comienzan a moverse. Entonces, el fenómeno más grave, uno de los fenómenos más graves que vamos a ver es una migración masiva. ¿Okay? Y se está hablando de que va a ser la mayor ola de migración que se haya visto en la historia de la humanidad. Los números iniciales son 250 millones, pero ya se está hablando hasta de 1 billón o un poco más. ¿Okay? Eso está, por supuesto, en el planeta entero. ¿Okay? Entonces, los efectos de esto ya se están notando y ustedes los deben estar notando en México, por ejemplo. Imagino que sí, después harán comentarios al respecto. ¿Okay? Pero en Asia también hay movimientos ya desde China y desde la India. La India ahora está en una ola de calor enorme. ¿Okay? Y se están moviendo hacia otras zonas donde pudieran tener un poco más de posibilidades de sobrevivir. Pero realmente todo termina en pobreza. O sea, son personas que se están moviendo hacia ciudades y entonces comienzan a crear un anillo como las famosas favelas de Brasil, pero mucho más grande, que se va incrementando con personas que tienen que abandonar los lugares donde vivían, ya fueran una casita pobre, lo que fuera, tienen que abandonarlo todo porque no pueden sobrevivir allí. Entonces, en África también está sucediendo, por supuesto. En África tenemos lo que se llama la primera hambruna causada por el cambio climático a nivel oficial, que está en Madagascar. ¿Okay? Entonces, se plantea, bueno, si los gobiernos fueran inteligentes y tomaran medidas inteligentes respecto a esto, pudieran arreglarse algunas cosas y pudiera tratar de ajustarse un poco todo el fenómeno. ¿Okay? Pero aquí se está hablando que para el 2050, fíjense, los números son de 700,000 personas prácticamente de migrantes climáticos. O sea, esto no incluye el resto de los migrantes que normalmente andan por la zona huyendo de la pobreza. ¿Okay? Estamos hablando de personas que huyen del clima. Por supuesto, eso se va a ir mezclando. O sea, llega un momento que tú no vas a poder determinar si viene por pobre o viene porque se está muriendo de hambre porque el clima lo está matando, ¿verdad? Entonces, si las emisiones no disminuyen, el calentamiento va a ser más extremo, por supuesto, y el número va a llegar hasta 1 millón de personas para el 2050, pasando por México, ¿okay? Por donde ustedes viven. O sea, ahora los números son más bajos, ¿okay? Quizás ustedes estén más actualizados que eso, de eso que yo, pero realmente es preocupante. O sea, imagínense lo que pasó en Europa, que creo que tengo una diapositiva al respecto. O sea, el problema del Brexit y toda la crisis que hay en Europa, que en parte tiene que ver incluso con la guerra de Ucrania, fue la inmigración de 1 millón de personas. ¿Okay? Imagínense 1 millón de personas, y eso en Europa, que es un lugar grande con países desarrollados, con toda una serie de condiciones. O sea, imagínense pasando 1 millón de personas por México. ¿Okay? Y eso es en el 2050, o sea, estamos en el 2022, no es tan lejos, o sea, 20 años no es nada, y por supuesto eso va a ir aumentando, no es que de momento en el 2050 comience a pasar 1 millón de personas, o sea, las cifras van a ir aumentando poco a poco. Entonces, el New York Times y ProPublica, que es un sitio web también, y el Centro Pulitzer, que da los premios estos para periodistas, hicieron un modelo, y aquí están los resultados de ellos, ¿no? Sí, o sea, el primer escenario, ellos hablan de tener las fronteras abiertas, de que los países acepten a los migrantes y los ayuden y comiencen a trabajar en políticas que tiendan a minimizar el desastre camino, ¿verdad? Entonces, en la medida que la sequía aumentara, la inseguridad alimentaria también, por supuesto, los residentes de las áreas rurales de México y América Central comenzarían a buscar refugio en las ciudades. ¿Okay? O sea, eso es un proceso que ya está en marcha, pero que va a ir creciendo y creciendo, creciendo. Entonces, millones de personas comenzarían a vivir en los alrededores de las ciudades y eso incrementaría, por supuesto, ¿cómo decir? El estrés en las ciudades, en las personas que viven en las ciudades y en los gobiernos que tienen las ciudades, por supuesto. O sea, independientemente de los problemas que hay con los gobiernos actuales, incluyendo el caso de México, por ejemplo, y aquí también, pero en el caso de México, que es como un corredor para toda la migración, o sea, es importante que tengan en cuenta en esto porque los casos van a ir empeorando este problema de la migración. Entonces, en la medida que las ciudades se saturen, cosa que ya ha sucedido en pueblos pequeños, las personas entonces comienzan a abandonar las ciudades esas o esos pueblos y comienzan a moverse más hacia el norte.
¿okay? Por supuesto, acercándose lo más posible a los Estados Unidos y tratando de entrar en los Estados Unidos. Entonces, aquí hablan de números para el 2050, 1,5 millones de 1,7 y para el 2025, 700,000 personas al año. O sea, recuerden que han tenido esas famosas caravanas que han pasado y que han ido una detrás de otra en determinada época, algunas de las cuales tienen que ver con problemas climáticos, como el par de huracanes que hubo por la zona de Nicaragua. Entonces, si por el contrario, los países en que empiezan a cerrar sus fronteras, cosa que sabemos que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, las personas son rechazadas y ocurre lo que ha ocurrido en este tiempo atrás, que ustedes deben conocer muy bien, o sea, que se comenzaron a acumular los migrantes en la zona norte de México y ahí comenzó un cuello de botella y comenzaron toda una serie de problemas. Después sería interesante que ustedes hicieran alguna anécdota si tienen idea de eso. El resultado de esto es que las personas que andan huyendo de los problemas climáticos y de la pobreza terminan desesperadas, o sea, vienen desesperadas y terminan peor porque no encuentran solución. Entonces, eso es un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de problemas, desde problemas sociales, desde discusiones, peleas, asesinatos, delincuencia o lo que sea. ¿Okay? O sea, prácticamente puede llegar a transformar en una zona de guerra a una ciudad. Entonces, hablan aquí del caso de la pandemia, que fue un ejemplo perfecto de lo mal que respondimos a la pandemia. No solo desde el nivel de los gobiernos, sino también las personas a pie, o sea, lo mal que se ha respondido a este fenómeno que se suponía que debiera ser oficialmente, o sea, a nivel lógico, como un entrenamiento para lo que venía después. ¿Okay? La pandemia nos debió haber servido de entrenamiento. Y lo que hemos hecho es, bueno, querer regresar a la humanidad, negarla lo más posible y tratar de huirle a la realidad. Entonces, el caso del cambio climático va a ser peor que el caso de la pandemia. ¿Okay? Por supuesto, el cambio climático viene acompañado de sus propias pandemias, de sus propias enfermedades y sus cosas. O sea, la pandemia no es algo que sucedió por casualidad, es algo que se llevaba años esperando. ¿Okay? No es algo que salió así del aire. Y aunque algunos piensan que, bueno, que fue un invento de los chinos, realmente tocaba una pandemia y se llevaba años esperándola. ¿Okay? Entonces, hay estudios que plantean que para el año 2080 el cambio climático podría llevar a 6,7 millones de personas más hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Fíjense, para el 2080 pudieran haber 6,7 millones de personas. Vamos a poner 6 millones de personas pasando por México. ¿Okay? Imagínense de esa cifra. Imagínense eso. Y son personas pobres. O sea, las personas que están migrando son personas pobres. ¿Okay? Aquí tienen el enlace al estudio. Tengo varios estudios de eso abiertos ahí, pero bueno, leer estudios científicos ustedes saben que es un poco pesado, un poco difícil. Entonces es preferible buscar los datos más importantes y usarlos para una. Entonces, las huellas del cambio climático ya se han encontrado en los movimientos de migración de personas. ¿Okay? Entonces, ya han identificado algunos casos, por ejemplo, de estas caravanas de migrantes que se han relacionado con ciertos fenómenos climáticos, particularmente aquí en el Centroamérica, ¿okay? Pero también relacionado, por ejemplo, el movimiento aquel famoso de la primavera árabe, que tenía que ver en Egipto, de toda la revolución esa que hubo, que tuvo que ver Facebook y todo eso. Bueno, habían problemas ahí de cosecha y desempleo y falta de alimentación por problemas de cambio climático. ¿Okay? Entonces, esa primavera árabe no fue casualidad, o sea, estaba vinculada directamente con un problema climático. ¿Okay? El Brexit, bueno, hablan, ya mencioné eso, que también tiene que ver con eso. O sea, prácticamente el problema en Siria, uno de los problemas en Siria también tiene que ver con el problema climático. ¿Okay? La lucha por la tierra es parte de lo que viene. ¿Okay? Y bueno, sí hablan aquí del movimiento de 1 o 2 millones de personas que fueron los que se movieron hacia Europa, huyendo precisamente no solo de la guerra, sino también de la escasez de alimentos y del agua y del Estado. Entonces, el sur de Asia también va a estar en la misma onda. O sea, si recuerdan el mapita que puse, China, la India van a comenzar a sufrir. Entonces, esas personas que ahí viven, ¿cuántos? 2 billones de personas entre ambos países, más de 2 billones de personas. Eso es una barbaridad ahí. Lo que va a pasar en algún momento va a ser horrible. O sea, realmente, si tú tienes esa cantidad de personas metidas en un país y comienzan a ver los problemas que ya están comenzando a ver, tarde o temprano, comienzan a ver situaciones horribles. ¿Okay? La India va camino a eso, pero de cabeza. ¿Okay?
Entonces, el Banco Mundial, que son los tipos que tienen dinero, pero les gusta hacer cálculos y hacer cosas, investigaciones y proyecciones y simulaciones para saber qué es lo que va a ocurrir, sobre todo con su nivel de poder y con su dinero, ¿verdad? Pero esa gente está preocupada. Dicen, por ejemplo, que hay 8,5 millones de personas, un movimiento migratorio bien grande que ya está ocurriendo en el Golfo Pérsico, ¿ok? Y que pronto entre 17 y 36 millones de personas pudieran también comenzar a moverse. Algunos dirían al Valle del Ganges en la India, o sea, incrementaría la población en la India, que haría peor el problema. Recuerden que estamos hablando de cómo los problemas se van empeorando y empeorando y empeorando. Y eso es importante, por eso les pongo una frase aquí al final de la charla. ¿Okay? Entonces, aquí también analizan el caso de África. África, no voy a hablar mucho de eso, pero África en el último COP26, la última reunión de los presidentes sobre el cambio climático, el acuerdo sobre África es que no había acuerdo. Ese fue, o sea, fue una cosa chocante. El acuerdo es que no hay acuerdo y por lo tanto África se va a quedar ahí, le van a extraer todos los recursos posibles y se van a morir de hambre. Van a dejar que la gente se muera de calor, de hambre y de todo lo que les va a tocar. ¿Okay? Entonces, de África van a salir huyendo personas. ¿Okay? Los que puedan, los que puedan. En México, bueno, el Banco Mundial estima hasta 1,7 millones de personas pueden emigrar de las regiones más calurosas y secas, muchas de ellas terminando en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México va a tener más estrés. Imagínense agregar 1,7 millones de personas a la Ciudad de México. Eso, por supuesto, es en la parte de afuera, las partes más pobres de la ciudad que van a crecer. ¿Okay? Entonces, siguen el crecimiento en las zonas de América Central, en México, y se reduce el crecimiento y la producción de riqueza en la zona. ¿Okay? O sea, todo eso va a traer más pobreza y más desastre. Entonces, bueno, aquí hay una frase que de los agricultores que ya dice que no aguantan el hambre. O sea, tienen que moverse realmente. ¿Okay? Tienen que salir huyendo, no queda otro remedio porque el clima los está maltratando, además de lo que ya les maltrata la propia sociedad. Entonces, el caso de la ciudad del Paso, por ejemplo, que es una ciudad que es de paso, por eso se llama El Paso, ¿verdad? Bueno, es una ciudad que es el paraíso para los que logran llegar allí, ya sea que vienen desde América del Sur o América Central, o los propios mexicanos que logran entrar a los Estados Unidos. El Paso es una ciudad importante, pero El Paso tiene sus propios problemas. Y no solo El Paso, o sea, Nevada, Arizona, California con todos sus incendios. Entonces, la sequía en el río Colorado, todo eso, todos esos problemas se están acumulando allí. Entonces, todas esas personas, aquel que logre cruzar la frontera, va a comenzar a enfrentar también temperaturas que superan los 90 grados. Aquí en Miami llegó el otro día a 95, ¿ok? 95 grados Fahrenheit. Y eso es aquí en Miami. O sea, allá es un clima un poco más pesado para eso. Y entonces las personas que lleguen allí, que llegan como pobres, van a tener que enfrentar también problemas climáticos dentro de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, aquí hay una serie de análisis, pero el resultado es ese, o sea, de que el calor, el aumento de las temperaturas en las ciudades, incluyendo la ciudad de los Estados Unidos, va a crear más problemas de pobreza, va a crear más abandono, más miseria y más sufrimiento, que es la palabra clave que se usa en esto. Entonces, ¿qué solución están dando las naciones? Bueno, todo el mundo sabe que Estados Unidos quería construir un muro aquí. Y están, o sea, con México. Y están en eso, o sea, construyeron una parte y toda esa historia sigue allí dando para atrás y para adelante. Pero no solo Estados Unidos, o sea, Hungría también construyó muros, también hubo problemas allá, bueno, Bielorrusia también cerró el paso a los migrantes. O sea, hay un gran desastre ahí en Europa, es un gran desastre en estos momentos. ¿Ves? La India también está construyendo una valla en una frontera que tiene con Bangladesh, que dicho sea de paso, uno de los países más vulnerables a la subida a nivel del mar es Bangladesh y a la subida de temperatura. ¿Okay? Por supuesto, están construyendo eso porque no quieren dejar pasar a todos esos migrantes que andan huyendo a las condiciones climáticas graves. Entonces, este es un problema que a nivel planetario va a comenzar a crear problemas de todo tipo. ¿Okay? Entonces, como bien se dice, la ventana de acción para la acción se está cerrando, o sea, el tiempo se nos está acabando. O arreglamos las cosas ahora lo mejor posible para asumir el daño que ya hemos hecho, enfrentarlo, tener condiciones para enfrentarlo, o dejamos, no hacemos nada, y entonces vamos a tener condiciones mucho peores en el futuro. ¿Okay? Ya se está hablando aquí, como bien dice aquí, 1.000 millones de personas serán expulsadas de la zona en la que los humanos han vivido durante miles de años. ¿Okay? Entonces,
Esta frase que yo la uso cada vez que tengo un chance. O sea, todo el mundo, cuando comenzó la pandemia, todo el mundo quería regresar a la normalidad. Esa era la frase. Queremos regresar a la normalidad. Aquí en Estados Unidos se repetía eso. No querían usar máscaras, no querían vacunarse. Lo que querían era regresar a la normalidad. Entonces, o sea, hay un problema serio de educación, porque, o sea, si tú querías regresar a la normalidad, lo primero que tienes que hacer es usar máscaras, vacunarte y seguir las normas médicas y de salud. Entonces, hay una contradicción entre lo que las personas y también los gobiernos, por supuesto, quieren hacer y lo que debe hacerse por lógica para poder resolver una situación. Entonces, el camino que llevamos actualmente es al menos a calentar el planeta a 3 grados, al menos. Y eso ya es grave. O sea, yo les aconsejo buscar artículos que le hablen eso y vean todas las consecuencias, la lista de consecuencias enormes que hay, que no las voy a mencionar, pero una de las más graves es el nivel de migración que va a haber. Entonces, lo más aterrador es lo rápido que está sucediendo. O sea, realmente, cuando se hablaba del cambio climático en los años 90, incluso en los principios de los 2000, se pensaban que era para fin de siglo. Se pensaba que era para fin de siglo. Ahora no, ahora estamos en medio del problema. Y lo que han pasado de este siglo son 20 años, 22 exactamente. Y ya estamos casi a mitad del 22. Entonces, el problema se nos ha venido encima y no tenemos capacidad política, capacidad social, capacidad económica para enfrentarlo. Y mucho menos capacidad educativa, o sea, nivel de educación para enfrentarlo, incluyendo en los líderes y las naciones que lo ponen, porque dicho sea de paso, cuando tú ves un líder en un país que tú puedes calificar de poco educado, para decirlo de la mejor forma, es porque la gente lo eligieron así. Entonces, hay problemas de educación también a nivel de nación, y eso es grave, eso es grave. Bueno, este es el famoso mapita, se lo puedo poner para que refresquen. O sea, este es el mundo que nos espera. Particularmente a nosotros, nosotros vamos a vivir una parte de eso. Yo pienso vivir quizás hasta, con suerte, hasta el 2000, quizás 50, pico, dependiendo cómo se ponga de mala la cosa, pero nuestros hijos van a vivir en un mundo así. Entonces, si imagínense, toda la población de Estados Unidos tiene que huir, toda la población de México va a tener que huir, la zona de América Central, todo eso va a tener que moverse, incluyendo las personas que viven en Argentina, por ejemplo. O sea, el movimiento va a ser enorme y eso va a generar guerras. O sea, va a generar luchas por tierra, luchas por recursos, luchas por el agua, luchas por alimentos, luchas por todo lo que haga falta para sobrevivir. Ese es el modo en que va a vivir la humanidad próximamente. Entonces, recomiendo estas páginas para que sigan más o menos, se actualicen, traten de actualizarse, de aprender sobre el fenómeno. Y esta donde usted puede, que la recomiendo siempre, usted puede calcular su huella de carbono. En el caso de la mía es 14 toneladas, la de Ricardo Sánchez allá en Argentina era 4, si mal no recuerdo, y la de Vanini en Perú creo que era 2. O sea, realmente ahí habría que hablar por qué se generan estas diferencias, pero realmente es parte del problema. O sea, las diferencias que hay y los malos ejemplos que estamos dando en los países desarrollados hacia las personas que quieren llegar a un nivel de desarrollo similar al que se tiene en estos países, todo eso es parte del problema. La pobreza, la gran diferencia que hay en la riqueza del mundo. Entonces, voy a terminar, espero no haberme extendido mucho, voy a compartir de nuevo de los artículos que yo tenía por acá. Tenía unos guardados, a ver si puedo moverlos. Déjame dejar de compartir porque no me deja ver la pantalla el letrero de compartir. Voy a ponerlos como ejemplo de algunos casos que hemos tenido que ya nos dan. No me deja compartir. Algunos casos que hemos tenido en el planeta ya graves que indican que estamos mal. Vamos con mal camino. El caso de la ciudad del Cabo, que se quedó prácticamente sin agua, o sea, llegaron a lo que en Cuba se llamó la opción cero, casi llegaron, o sea, a quedarse casi sin agua para consumir hace unos años atrás. Ese es un ejemplo típico. Eso no solo ha sucedido en la ciudad del Cabo, en África, también en la India. O sea, ha habido 2 o 3 lugares en el mundo que van por ese camino. Y aquí, la ciudad, y tengo una noticia al respecto, el problema es que no puedo mover mucho aquí, déjame ver si puedo buscar un artículo, voy a tener que dejar de compartir para para presentarles el tab. Pero el caso de, déjenme ponérselo aquí, vamos a ponérselo antes de compartirlo. Este caso, por ejemplo, del río Nilo,
En el río Nilo hay una discusión interesante que casi ha llevado a una guerra. O sea, Etiopía hizo una gran presa y por supuesto la presa va a demorar años en llenarse y eso le quita agua a Egipto y a otros países. Entonces, eso ha llegado casi al punto de una guerra. O sea, allí no ha surgido una guerra porque ha habido mediación, incluyendo de Estados Unidos, porque no le conviene que haya guerra en la zona. Estados Unidos y otras naciones desarrolladas han mediado entre Egipto y Etiopía y han creado un acuerdo allí y más o menos se han puesto de acuerdo. Pero todo depende de cuánta agua hay en el río Nilo. O sea, si se comienza a reducir el caudal, porque en algún momento se va a reducir, va a haber una guerra por el agua. Porque una vez que Etiopía cierre lo suficiente la presa, Egipto depende totalmente del agua del río Nilo. ¿Okay? O sea, no solo para tomar y para las necesidades de los seres humanos normales, sino para la agricultura. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Arizona, cuando el río Colorado, con toda la sequía que tiene, el primer lugar donde se quita el agua es en la agricultura. ¿Saben por qué? Por un acuerdo que es de los años 40, 1940 y pico. El acuerdo era que el agua se le daba a los primeros que llegaron. Y como los primeros que llegaron fueron las ciudades y los últimos que llegaron fueron los agricultores, pues cuando hay sequía, al primero que se le corta el agua es a la agricultura. Entonces, se deja de producir comida, que por supuesto no solo alimenta a las ciudades que están a los alrededores, sino también alimenta una parte de las ciudades que están acá en el este de los Estados Unidos. Entonces, hay toda una serie de errores en la resolución del problema que nos están matando y nos van a costar caro. O sea, en el momento futuro, y este es el ejemplo que les voy a poner para finalizar, déjenme compartir la pantalla. En el caso de la ciudad de Las Vegas, la famosa ciudad de Las Vegas, ¿okay? Está alimentada por un lago que tiene este nombre, Mid, ¿okay? Y ese lago está alimentado a través del río Colorado, que tiene un lago más encima, que es el que produce la electricidad como a través de una hidroeléctrica, que dicho sea de paso, o sea, cuando eso llegue a cierto nivel, va a haber que dejar de producir electricidad. O sea, no solo es que no hay agua, se acaba el agua y se acaba la electricidad, ¿no? Entonces, Las Vegas, que es una ciudad que nunca debió existir porque la fundaron en el medio de un desierto, está alimentada por este lago. Y de hecho, hay un problema grave porque ya las dos tomas iniciales de agua que había para la ciudad de Las Vegas ya están fuera del agua. O sea, el nivel del agua ha bajado tanto y se está alimentando la ciudad de Las Vegas actualmente porque hicieron una tercera toma que está casi a nivel del fondo del lago. ¿Okay? Si ese lago, he dicho sea de paso, ahora anunciaron que van a cerrar el agua, van a reducir el paso del agua hacia este lago. Si ese nivel de agua sigue bajando, y va a llegar un momento, y lo van a ver en nuestras vidas, va a llegar un momento en que la ciudad de Las Vegas va a dejar de existir. Entonces, con esto termino la charla y dejo el espacio abierto a discusiones. Me faltaba por mencionar el caso de ahí en Chihuahua, en zonas cercanas, hace unos años, hace un par de años o 1 o 2 años atrás, le estaba preguntando a Waldo sobre una persona, una señora que murió en medio de las protestas por agua, por el problema del agua, y que en una protesta de esta el ejército la mató con un disparo, y esos problemas siguen. Y ese es un problema que tiene que ver con un acuerdo que hay entre Estados Unidos y México de compartir agua a través del Río Grande, ¿ok? Tanta cantidad de agua para allá y tanta cantidad de agua para acá. Entonces, ese acuerdo que, por supuesto, cuando surgió en la época que se hizo el acuerdo, había demasiada agua en la zona. ¿Okay? Ahora hay sequías a menudo, producto del cambio climático. Entonces, el acuerdo ahora está obsoleto y comienzan a haber problemas por eso. Por supuesto, van a haber protestas, van a haber muertos, va a haber hambre, va a haber un montón de problemas. Y ahora, bueno, parece que se han puesto de acuerdo Estados Unidos y México para en el 2023 hacer una reunión y tratar de actualizar esos acuerdos con respecto a la cantidad de agua que tienen que compartir ambos países a partir de sus ríos. Eso está ocurriendo también con el río Colorado. ¿Okay? Entonces, hay varios problemas allí que en el caso de México, Estados Unidos, por hasta ahora no va a llevar a una guerra porque se han puesto de acuerdo. ¿Okay? Pero recuerden que en el río Nilo sí estuvo a punto de llegar a una guerra. Y cuando el nivel de agua baje lo suficiente, porque va a seguir bajando, entonces las cosas se van a poner más peligrosas. Así que hasta aquí la charla. Es un poco de resumen, un poco alocado sobre todas las cosas locas que están ocurriendo en el mundo actualmente, pero realmente nos debe llamar la atención que cada una de las cosas que están ocurriendo, recuerden, Ucrania y Rusia eran parte importante del granero del mundo. O sea, con la guerra que hay en Ucrania, el problema que hay en Ucrania, va a haber muchos muertos de hambre porque el trigo que se producía en Ucrania
una buena parte de ese servía para alimentar las personas que padecen de hambruna en África, sobre todo, y zonas cercanas. ¿Okay? Entonces, todas estas personas ahora no tienen con qué alimentarse porque hay una guerra y se ha dejado de producir ese trigo. Entonces, todo eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. O sea, yo no espero que se reduzcan las guerras ni que se reduzcan los problemas políticos, económicos, todo eso va a ir en aumento porque vamos a tener una migración masiva a través de un calentamiento global que nos va a estar afectando. Entonces, ok, no falta. Déjeme tomar un poquito de agua porque he hablado como un papagayo. Sí, excelente. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que estuvo muy interesante y sobre todo muy didáctica la charla. Me gustó la forma en la que expuso sobre todo toda la migración que va a haber, los desastres que va a haber, porque muchas veces se nos habla de, bueno, sí, se va a acabar el agua, va a subir el calentamiento, pero realmente esos efectos ya un poco más explicados es lo que de verdad me da un poco más de miedo, incluso pues ya uno se da cuenta de, pues, de todos los problemas, ¿verdad? Porque a veces uno puede no estar pues, al tanto de todo eso. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Sí, tengo un comentario. Basado en lo que mencionas, Carlos, aparentemente los artículos nos muestran como que un análisis en un sistema, lo que llamamos un sistema abierto, un sistema que no cambiara sus parámetros a lo largo del tiempo y que tuviera una tendencia constante. No sé si has considerado, por ejemplo, pues realmente la naturaleza es un sistema cerrado, ¿verdad? No podemos hablar de crecimiento poblacional si seguimos teniendo problemas de suministro de agua o exceso de temperatura, problemas de alimentarios, etcétera, ¿no? Entonces, habría un autocontrol. No sé si a través de población, o sea, poblacional, y que eso controlara de cierta manera la caída en picada, ¿no? Y el calentamiento global. Lo que sí veo es que es un cambio de fase, o sea, tiene que haber un nuevo status quo, probablemente con menos población, probablemente basado en muchísima tecnología, no sé, pero esas tendencias 100 años, ¿tú crees que sea exactamente como lo mencionan los artículos, así tan fatalista? Yo creo que va a haber un punto de inflexión, ¿no? En el que pues el sistema se va a autocontrolar y pues sí, obviamente otras condiciones a las que estamos, diferentes a las que estamos ahorita, pero a lo mejor no tan devastadoras, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, mira, bueno, de los que son aficionados aquí a la astronomía conocen a Fred Hoyle, el astrónomo real británico por mucho tiempo, el que le impuso el nombre a Big Bang. Él hizo una comparación, hizo un cálculo, no sé hasta qué punto sería exacto, pero dice que, o sea, si pudieras poner un caldo de cultivo del tamaño de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, y pusieras allí una bacteria, y él se hacía la pregunta, ¿qué tiempo demorarían las bacterias que comenzarían a multiplicarse, por supuesto, a alimentarse de ese caldo de cultivo? ¿Qué tiempo demorarían en consumir todo el caldo de cultivo que tendría el tamaño de nuestra galaxia? Y el cálculo que dice que fue una semana, que demorarían una semana. O sea, hay un fenómeno de toda la sociedad humana, y eso hay una charla que yo siempre le aconsejo a las personas, ¿okay? El crecimiento exponencial, que es el caso, por ejemplo, de la famosa historia del tablero de ajedrez, cuando el sabio que le inventa le promete, el rey le promete dar un premio y él le dice, yo lo que quiero es un grano de trigo por la primera casilla y por la segunda me das 2 y por la tercera me das 4 y vas multiplicando. Y cuando llegan a la mitad, ya el tipo casi que le cortan la cabeza porque requeriría mayor cantidad de trigo que todo el trigo que ha producido la humanidad en toda su historia. ¿Okay? O sea, el crecimiento exponencial que sucede en todas las poblaciones, por ejemplo, en el caso de las bacterias, ¿ya? Tienden a crecer hasta que agotan todos los recursos. Y eso es un fenómeno totalmente natural. Y es la forma que tiene la naturaleza de controlar la población también. O sea, en el caso de los depredadores, por ejemplo, no puede haber muchos depredadores porque se comen a todos los animalitos que les sirven de alimento. Entonces se mueren los depredadores. Entonces, la naturaleza funciona así. O sea, ese proceso funciona automáticamente, entre comillas. Y nosotros, que se supone que somos inteligentes, debiéramos tener capacidad para prever eso y controlarlo. Entonces, el resultado que estamos haciendo, y voy a poner un par de ejemplos, el Social Security, lo que llaman aquí el Social Security, que es el mecanismo del seguro social, funciona en base al crecimiento continuo de la población. O sea, las bolsas de los países, el stock de estas bolsas de
de intercambio, todo funciona en base al crecimiento continuo. Las ciudades, por ejemplo, las ciudades funcionan en base a los taxes, a los impuestos que le ponen a los que fabrican casas y a los que viven en las casas. Entonces, mientras más casas se fabrican, más taxes hay para la ciudad y mejor viven las personas. Pero tú tienes un espacio limitado y tienes recursos limitados. Las ciudades no pueden crecer infinitamente. Entonces, nadie se ha puesto a pensar, o si lo han pensado, no lo hablan y no quieren actuar al respecto. O sea, tú no puedes tener una ciudad infinitamente grande. Entonces, en algún momento la ciudad se va a quedar sin suficiente entrada de taxes porque van a tener que dejar de crecer por una causa o por otra. Eso estamos hablando del límite físico. O sea, aparte del cambio climático y de los problemas de todo tipo que pueda haber, o sea, hay un límite para el crecimiento de la población. Hay un cálculo que dice que si para el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el caso típico de la familia de Estados Unidos tiene una casa, o sea, una familia de un matrimonio con 2 hijos, por ejemplo, tiene una casa con un automóvil por cada uno, puede ser 2 automóviles o 4 automóviles en toda la familia, tienen aire acondicionado, tienen la comida que les da la gana, viajan en avión, todo eso. Si le fuéramos a dar los recursos, o sea, si fuéramos a poner a los 7.000 millones de personas que viven en el planeta Tierra bajo las condiciones en las que viven los ciudadanos de Estados Unidos ahora, por ejemplo, se requerirían 3 planetas como la Tierra. O sea, no hay suficientes recursos para que todo el mundo viva en la forma, sobre todo con el desperdicio de recursos que se vive actualmente en los países desarrollados. Y no estoy hablando solo de Estados Unidos, o sea, China está entrando en eso porque es un problema de educación también. O sea, cuando tú ves que los demás, el ejemplo que tiene todo el mundo es que yo quiero vivir lo mejor posible, quiero llegar a ser millonario, quiero llegar a tener muchas cosas, quiero llegar a tener un yate, un avión, todo lo que pueda. Entonces, ese consumismo, que es el patrón, es la base de la sociedad actual, está creando un problema y tarde o temprano va a llegar a un tope. ¿Okay? O sea, no quiere decir que, por ejemplo, en el caso del petróleo, como el petróleo, por supuesto, el precio que hay ahora por el petróleo tiene que ver con la guerra de Ucrania y un montón de cosas más, pero no es por gusto tampoco. ¿Okay? Entonces, el petróleo va a llegar a un momento que va a llegar a un límite donde la producción tiene que comenzar a reducirse. Y eso no va a ocurrir de un día para otro, va a ser poco a poco, pero el precio va a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, los recursos en la Tierra son limitados. Vivimos en un planeta, como bien dijiste, esto es una aldea planetaria, es una nave cerrada, tú no puedes salir allá afuera a traer recursos por ahora, o sea, no tenemos capacidad para eso, y aunque la tengamos, si salimos a buscar recursos, lo que vamos a buscar es oro, plata y cosas por el estilo, y no vamos a buscar comida, porque no las hay. Entonces, realmente, el mecanismo que debiéramos tener y sería poner personas inteligentes en el gobierno, en los gobiernos, para que pudieran pensar y crear políticas adecuadas para ajustar el crecimiento de la población, que de hecho sea de paso, eso no es difícil de controlar. O sea, a alguien se le ocurrió por ahí la idea y es muy sencilla, ¿no? O sea, los chinos en su época pusieron la política de criar un solo niño y comenzaron a aparecer niños muertos por las cañerías y toda esa serie de cosas, empezaron a pasar cosas horribles. Pero realmente basta con educar a las mujeres, o sea, darle nivel de educación a las mujeres, hacerlas ingenieras, arquitectas, lo que sea, maestras, profesoras, gobernantes, lo que sea, darle nivel de educación. Cuando las personas tienen nivel de educación, tienen menos hijos. Entonces, eso no es difícil y es hasta beneficioso para la sociedad, o sea, tener las personas con mayor nivel de educación. Pero eso no se está haciendo. Y la tendencia por parte de los gobernantes, y eso lo sabemos todos, incluyendo aquí, pero en México también, y en donde quieran, América Latina, en África, la tendencia de los gobernantes es a mantener al pueblo lo más ignorante posible. Entonces, estamos en un círculo vicioso que nos está matando. ¿Alguien Sí, más gracias, tiene Carlos. alguna pregunta, algún comentario? Bueno, de momento, Carlos, aquí en el chat de Zoom, Jorge Alba y Esteban Alba mandan: Carlos, muchísimas gracias por traer a colación este problema de inquietante, es que se me anda moviendo aquí, disculpen, inquietante actualidad, al cual muchos preferimos cerrar los ojos y no pensar en ello, pero es preciso ponernos a trabajar en ello como ciudadanos y aún más como autoridades responsables en el futuro de nuestras comunidades. Es preciso...
es preciso levantarnos y llevar nuestra voz en las instancias correspondientes para comenzar programas que vengan a remediar este fenómeno mundial del cambio climático. Gracias, Carlos. Eso comenta Jorge Alba y Esteban Alba. Pues, gracias. Realmente, ya llega un momento, o sea, yo he repetido, repetido no, trato de hacer siempre las charlas un poco diferentes. Gracias a todos los que han agradecido por acá por el chat. Y realmente trato de hacerlas siempre diferentes. Es que hay tantas noticias sobre el tema que es difícil mantenerse actualizado y llega un momento en que comienza a tener efectos en ti, o sea, comienza a deprimirte, por ejemplo, porque realmente las noticias son feas, o sea, llegan a ser malas. Lo que está sucediendo en Ucrania, por ejemplo, si te mantienes actualizado sobre eso, comienza a afectarte. Y en el caso ustedes en México, por ejemplo, a mí me preocupa mucho, o sea, he leído sobre casos de ciudades donde las caravanas esas de personas que vienen de América Central, que llega una y las personas comienzan a ayudar a las personas porque los ven pobres, los ven pasar trabajo, les comienzan a dar comida, tratan de lograr ponerlos en algún lugar donde puedan pasar la noche y cosas por el estilo. Pero si recibes una caravana, pero una semana después recibes otra y después otra, llega un momento en que las personas se sienten aplastadas y comienzan a tener problemas, porque en las caravanas no solo vienen personas de bien, también vienen personas de mal. Entonces, hay toda una serie de fenómenos que van a ser muy difíciles de controlar. Y lo peor es que cuando se llega a un nivel tan grande de migración, los gobiernos no tienen recursos ni condiciones para controlar ese aumento de la población que ocurre de momento. O sea, las ciudades cuando van creciendo poco a poco, pues van cambiando la estructura y van controlándose automáticamente, entre comillas. O sea, van creando mecanismos de control, van aumentando la cantidad de policías o de militares o de médicos o de bomberos y cosas por el estilo. Pero cuando usted recibe 4.000 personas en un pueblo, digamos de 10.000 personas, recibe 4.000 personas de golpe, pues eso quiebra al pueblo, o sea, lo transforma completamente y lo saca de su vida, no solo de su vida normal, sino que crea un caos prácticamente, o sea, todo se colapsa y realmente se transforma en un lugar que no es apto para vivir civilizadamente. Entonces, realmente en los tiempos que vienen, particularmente para ustedes los mexicanos, por ejemplo, pero bueno, también para el resto de América Latina y otros países, van a ser difíciles. Van a ser difíciles porque la tendencia de todos estos fenómenos es a aumentar, no van a reducir. Y en la medida que se vaya poniendo peor el clima y se vaya poniendo más pobre la población en cada uno de los países, van a ir aumentando estos fenómenos. Quería hacerle una pregunta, Carlos. ¿Sabe algo acerca del nuevo inversión que tiene Bill Gates acerca de la agricultura? Me parece que era una agricultura un poquito más actualizada a, bueno, pues a la actual, donde ya mete nuevas tecnologías, donde es menos agua, donde es menos maquinaria, digo, más maquinaria, menos personas, un poco más automatizada, donde creo que compró algunas cantidades enormes de terreno. Sí, no solo él, o sea, hay varias compañías también aquí en los Estados Unidos, en otras partes, tratando de crear hidropónicos en edificios verticales o también subterráneos. O sea, viene también el problema de que hay escasez. Déjame decirte, un dato curioso, la cantidad de terrenos que usamos para cultivar y alimentar, o sea, los cultivos que alimentan a nuestro ganado, a nuestros pollos, a nuestros cerdos, el terreno que se usa para eso es el 40% del terreno utilizable para cultivar actualmente. Entonces, la cantidad de terreno que se usa en el planeta entero para alimentar animales que van a ser comidos por el hombre es el 40%. Eso es equivalente a América del Sur y América del Norte unidas. O sea, realmente nosotros estamos agotando la capacidad de la tierra de producir porque no tenemos dónde más meter, ya dónde cultivar, dónde más cultivar o dónde más extraer recursos para continuar creciendo la humanidad. Pero realmente existiera la posibilidad, o sea, si dan tiempo, si se da tiempo y si dedicaran los recursos adecuados para el uso, por ejemplo, de los hidropónicos estos subterráneos, debajo de las ciudades, o sea, de forma que esto implicaría ciertas ventajas, no solo el hecho de que se produce localmente la comida, sino que eso reduce el transporte, por lo tanto reduce la cantidad de dióxido de carbono que se genera y de gases de efecto invernadero, se reduce el consumo de combustibles fósiles. O sea, hay ideas al respecto que son muy interesantes, pero que requieren
financiamiento y requieren el interés por parte de los gobiernos de ponerlos en práctica. O sea, tú no resuelves nada con tener la solución al problema si no te dan el dinero y no hay interés por parte de los que gobiernan de que eso funcione. Entonces, realmente es un problema, como dije, de educación, y es importante, y repito eso siempre es importante, que las personas traten de poner en control de los países y de aquellos que toman decisiones a las personas inteligentes, las más inteligentes, y que tengan mayor nivel de educación y que tengan mayor capacidad de ver hacia el futuro. ¿Okay? O sea, que no estén buscando, yo sé que eso es muy difícil, o sea, en un político que no esté buscando enriquecerse para sí mismo y olvidarse de todo lo demás, eso es muy difícil, ¿verdad? En el mundo actual. Y ese es parte del problema que tenemos. Entonces, llega el momento en que hay que, y eso llama a personas, que cuando usted vea que dentro de todas las posibilidades que hay en una elección, ninguno de los que hay sirve, pues bueno, usted dé el paso adelante. Yo sé que eso es difícil, es muy difícil, pero las personas que tengan capacidad para luchar y que tengan conocimiento, que tengan interés, por favor, den el paso adelante. Yo sé que está muy difícil la cosa, hemos visto de todo. Recuerden el hombre que cuidaba las mariposas monarcas ahí en México, que terminó muerto. Bueno, hay ejemplos muy feos, pero realmente es el momento de luchar porque el futuro no pinta muy bonito. Y la supervivencia de la civilización, no voy a decir de la humanidad, porque los seres humanos no nos vamos a extinguir, supuestamente, a menos que hagamos una guerra nuclear aquí, cosa que es para otro tema, otra charla. Pero la supervivencia de la civilización como tal, de la sociedad que nosotros hemos creado, depende de lo que hagamos en estos 5 años, o bueno, 3 años, ya se está reduciendo. Cada mes que pasa se nos reduce el tiempo para tener la capacidad de responder. Excelente. Osvaldo, ¿Alguien más? tenía Sí. levantada, Rocky Solís tenía levantada su manita, estaba conectada, pero desconectó su cámara. No sé si ande por ahí todavía. Disculpa. Adelante, Rocky. Pues, solo me gustó mucho esta charla, y pues con esta charla y con mucha información nos hemos dado cuenta que cualquier problema, porque en la antigüedad sí parecía un problema muy pequeño, a lo mejor el cambio de temperatura, o a veces no sabían cómo va a cambiar la sociedad en el futuro. Entonces hay que, pues, evitar estos problemas para no ocasionar nuevos problemas en el futuro. Entonces ya hay que administrarse para pues no estar peleando por recursos necesarios. ¿Qué edad tienes, Rocky? Yo tengo 11 años y también soy divulgador de matemáticas en mi canal de YouTube, Libros con Chocolate. Excelente. ¿Qué tal si nos dejas el link de tu canal de YouTube en el live de Facebook, ahí para seguirte? Sí, claro. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene? A mí me gustaría comentar algo con respecto a lo que decía Rocky. Sí. Yo creo que es muy importante lo que ustedes les va a tocar vivir. Por tu edad, yo tengo un hijo de 13 años. Hay que hacerlos, yo creo, partícipes de estos temas, sobre todo para que tengan conciencia futura de todo lo que se está haciendo. Y de una manera u otra, ahorita ustedes pueden colaborar haciendo que sus padres sean conscientes de lo que se está viviendo y de lo que se está haciendo para el futuro. ¿Por qué? Porque yo sé que el panorama para ustedes que se está presentando a futuro es bastante oscuro. Es bastante de sufrimiento, de escasez, de crisis, de muchas cosas vienen que aparentemente ahorita las personas, ahorita los que nos toca ser los adultos de ahorita, de la actualidad, en función de no sufrir o de no privarnos de muchas comodidades, no estamos luchando lo suficiente para lograr un buen futuro para ustedes. Entonces, yo creo que a ustedes como pequeños, como chicos, como adolescentes, les toca abrirles los ojos, la conciencia a los padres para poder que entren en razón, que caigan en esta
en esta idea, que se den cuenta, que abran los ojos ante las situaciones que se están presentando. Ahí, así que te lo dejo de tarea, Rocky, y ahí en tu canal para que hagan esa conciencia. Un saludo. Sí, claro, muchas gracias también. Pues sí, todos los jóvenes que están allá tienen que enterarse de esta información de mucho valor. Déjame decirle que Rocky, bueno, lo entrevistamos también, un muchacho muy inteligente y preparado. Es importante para los jóvenes y los niños que, o sea, quizás el problema más grave que tenemos en el planeta actualmente es que no hay líderes. O sea, esas personas que se levantaba y que todo el mundo iba detrás de él y era la persona, no era la persona que todo el mundo seguía, o sea, por seguirlo, era la persona que tenía la capacidad de ver hacia adelante, ver hacia el futuro, ver el mejor camino y entonces las personas lo seguían. Entonces, los líderes van a ser una de las personalidades más importantes en el futuro. Y sería importante que o sea, en el caso tuyo, Rocky, por ejemplo, y cualquier otro muchacho que nos esté viendo, que se vayan preparando. Vamos a necesitar líderes, pero líderes con capacidad, no solo para mandar, sino para ver el futuro, para ver con brillantez lo que está sucediendo, poder identificar los problemas y buscar la mejor solución. O sea, realmente los gobernantes actuales, que la gran mayoría no son líderes ni nada por el estilo, que como decimos los cubanos, no son ni la cabeza de un guanajo, muchos de ellos son personajes que están puestos allí, algunos son ignorantes hasta donde se puede pensar, otros están ahí para hacer dinero simplemente, otros por poder, y quizás hay algunos por ahí que estén por ayudar y por mejorar a su nación. Pero realmente el futuro no va a ser solamente o sea, no va a ser de naciones exclusivamente. O sea, el futuro va a requerir colaboración, va a requerir líderes con capacidad para dirigir, para hallar soluciones y para llevar a la humanidad por un camino, por el mejor camino posible en medio de todas las tormentas que van a ocurrir. ¿Okay? Entonces, es importante. Yo te veo a ti, por ejemplo, preparándote muy bien, estás muy avanzado y es importante que tengas la capacidad no solo de estudiar, de aprender todo lo que te interesa, sino que pienses también que en base con el conocimiento que tienes y el que vas a tener, el que vas a ganar en la medida que vas llegando a tu juventud, te va a servir también para poder decir el camino es este y que haya personas que te sigan porque tienes la razón y porque tienes la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Excelente, Carlos. Bueno, ahora voy a continuar leyendo los comentarios de Facebook. Dice Claudia Estrella, buenas noches desde Rivera, Uruguay. Saludos a todos. David López, saludos desde México. Muchos saludos a Claudia y muchos saludos a David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchísimas gracias por acompañarnos todos ustedes. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? No he revisado el chat. Yo después lo reviso, lo copio para cualquier comentario. Excelente. Sí, perfecto. Si puede dejarnos también en el chat de Facebook los links de las páginas esas que nos comentaba, por favor. Y a Rocky, no olvides de poner tu... Sí. Aquí en el chat de Zoom, perdón, aquí en el chat de Zoom hay otra pregunta, Osvaldo. Muy bien. Veo un comentario también de Enrique Cobos. Muchísimas gracias por la plática tan interesante y yo me retiro. Y él deja su correo para que le mandemos el video, la grabación. Comenta Jorge Alba, se tocaron dos aspectos de total importancia. Primero, los adultos o la generación actual estamos disfrutando de nuestro mundo. Es en una zona de confort, la cual es preciso abandonar en pro de un mundo mejor. Y segundo, desgraciadamente, la falta de liderazgo en aspectos vitales. Hay falta de liderazgo en aspectos vitales. Hay mucho liderazgo político, pero carentes de liderazgo ecológico. Pues sí, como comenta Carlos, pues la mera verdad es que al menos todos los políticos que he conocido, pues han tratado de agarrar lo más que puedan y dejarnos a nosotros pues casi sin nada, ¿verdad? Y hacen una que otra obra, pero pues la mera verdad casi es puro beneficio propio, lamentablemente. Se ha visto, pues sobre todo aquí también en la ciudad de Chihuahua, donde hacen
por ejemplo, las turboglorietas, que es una glorieta tal cual, que antes eran semáforos, pero realmente le ponen unos cuantos plásticos y uno cede al paso, y entonces realmente funciona más como un 4 altos que como una glorieta realmente, pero en un espacio muy pequeño, ni siquiera se alcanza a dar la vuelta bien. Entonces, pues sí, cobraron aquí 100,000, 130,000 pesos, algo así, o sea, realmente era más por robo que por otra cosa, y pues lamentablemente pues tenemos estos políticos, pero sin embargo, como comentan, la verdad es que es muy bueno que hayas venido, Rocky. Muchísimas gracias, porque personas como tú, sin duda, van a hacer un cambio en el futuro. Muchísimas gracias, en verdad. Y también muchas gracias a usted por los comentarios. Excelente, no, de nada, Rocky. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Rocky? Yo soy de Nuevo León, pero actualmente vivo en Texas. Ah, ok. Excelente. Muchas gracias a usted por los comentarios. Gracias. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos la transmisión en vivo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Pues yo hacer hincapié un poco en la cuestión de la comodidad. Eso es algo que se ve en una forma cotidiana. Podemos reducir nuestro impacto ecológico utilizando los recursos que tenemos de una manera consciente y racionada, ¿no? ¿De qué manera? Actos tan sencillos como, por ejemplo, no usar la secadora eléctrica o de gas, utilizar los menos aparatos eléctricos en la cocina, reutilizar los materiales que tenemos, no estar tanto en el consumo, en el consumismo, como mencionaba Carlos, ¿no? En el uso y tiro. Cosas así tan sencillas, el reciclaje, todos esos detalles, aparentemente que no hacemos gran cambio. A la larga es como las acciones hormiga, como lo que comentábamos con la contaminación lumínica. O sea, parece que si yo hago algo luchando contra todo el resto del mundo, no voy a lograr nada. Entonces mejor no hago nada. Esa es la mentalidad de la mayoría de las personas. Sin embargo, si todos pensamos en una forma y somos más proactivos, yo creo que podemos reducir este impacto ecológico que estamos dejando, ¿no? Que estamos haciendo. Si cambio yo, cambia el mundo. A lo mejor no todo el mundo, pero sí el mundo a mi alrededor. Y empezando a cambiar ese mundo alrededor, se va haciendo un efecto dominó que va a ir ayudando y va a ir colaborando. Es una forma de lo que yo pienso y bueno, eso es la forma más o menos en la que actuamos. Gracias, Carlos. No, gracias. Gracias a ti. Realmente es importante promover, o sea, la función de nosotros como divulgadores, porque nosotros somos divulgadores todos, incluyendo a Rocky, que está ahí tan joven, promover, divulgar la situación y las posibles soluciones. Es importante penetrar la sociedad con esto, o sea, divulgar este conocimiento donde quiera que sea posible. Si vas en un ómnibus lleno de gente, comienza a hablar sobre el tema. Yo a veces he hecho experimentos así y siempre hay alguien que se interesa. Siempre hay alguien que se interesa si tú le sabes dar los datos adecuados y le demuestras que sabes sobre el tema. O sea, las personas escuchan cuando se les habla con razón. Pienso que divulgar y promover el tema es una de las cosas más importantes. Al final el voto y aquellos que tienen el poder dependen de nosotros y, por supuesto, el cambio tiene que venir de algún lugar y tiene que venir de nosotros definitivamente. Así que, ¿qué voy a decir? Hay que ayudar, hay que trabajar. Es excelente, Carlos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y muchísimas gracias, Carlos, por esta excelente exposición, esta excelente charla y sobre todo por lo bien documentada que estaba. Muchísimas gracias y bueno, ahora sí, hasta aquí cortamos la transmisión en vivo.